Los parlamentarios del Partido Popular Español están en Caracas para participar en un encuentro mundial por la democracia, al que fueron invitados por el gobierno interino de Juan Guaidó. En la capital de Venezuela, Luis Laya tiene el informe. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Este martes participaron en la sesión ordinaria del Parlamento venezolano representantes de parlamentos europeos y también centroamericanos. Ellos han venido a respaldar a Juan Guaidó. También han hecho un llamado a que haya democracia, a que se convoquen unas elecciones libres en Venezuela para que el pueblo decida si quiere a Nicolás Maduro o no. Ellos han exigido no solamente respeto a los derechos humanos, sino que también han sido atacados verbalmente por la bancada madurista. Hemos tenido que aguantar insultos personales, hemos tenido que escuchar descalificaciones de quien simplemente no quería que se escuchase la voz de quien piensa distinto. Entre insultos, ataques verbales y amenazas de parte del chavismo participaron parlamentarios europeos y latinoamericanos en la sesión de la Asamblea Nacional de este martes. Quiero decirle, senador, como decía Chávez, váyase a la español, que en Venezuela hay un pueblo libre. Esta fue la tónica en que representantes de Nicolás Maduro recibieron a senadores de Argentina, España y Costa Rica que visitan el país y exigían respeto a las leyes y a la democracia. Y no solo es un verdugo Maduro, no. También son verdugos ustedes, aquellos cómplices que le apoyan. Vamos a adquirir el compromiso para que gente así pueda sufrir también sanciones individuales adicionales. Estas posibles nuevas sanciones fueron tomadas como una amenaza y un irrespeto por parte de la fracción de Maduro. Que hace ya 200 años de estas tierras expulsamos el último reducto de colonialismo español que quedaba en Venezuela. Además, desde la bancada del PSUV nunca dejaron de gritar improperios y calificar de fascistas a los visitantes. Esta afrenta fue respondida por el senador argentino. Porque no hay nada que se parezca más a un fascista que un populista sin votos. Soy peronista de la primera hora, pero no aguanto los ladrones. Así que no me vengas a hablar de peronismo. Juan Guaidó lamentó la situación y aseguró que estos senadores pudieron evidenciar lo que se vive en Venezuela día a día. Quiero que se lleven la sencilla reflexión, parlamentarios, de lo que día a día se enfrenta el ciudadano venezolano. Los parlamentarios extranjeros también señalaron que es difícil hablar de diálogo en el país cuando el régimen no tiene voluntad. Le repito, no veo en el gobierno ánimo de diálogo ni de cambiar la estructura. Ellos se sienten muy satisfechos con lo que han hecho. Cuando en un parlamento como este existe tal falta de libertad, ¿cómo no lo estará pasando el pueblo venezolano cuando no hay testigos delante? La representación de los 5 países que han visitado Venezuela presentó un acuerdo en el que también han firmado Juan Guaidó y diputados a la Asamblea Nacional Venezolana. Este será llevado a distintos parlamentos de sus países y también de Europa para que haya nuevas acciones sobre el régimen venezolano. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro. Quiero saludar ahora a Héctor Chamis, que nos acompaña en la tarde de hoy, como lo hace cada martes. Héctor, bienvenido, gracias por estar allí. Buenas tardes, Idania. Un gusto estar en tu programa. ¿Podía esperarse otra cosa? Es decir, que lo que acabas seguramente de escuchar que ocurrió en la Asamblea Venezolana. Es decir, en el momento en que le abrieron las puertas a los diputados del chavismo que volvieron, imaginarse un escenario como este no era difícil. Sí, te escucho con interrupciones, Idania, pero más o menos creo que entendí. Me sorprende la presencia de esta delegación de parlamentarios, la celebro, y por supuesto que no me sorprende las reacciones de parte del oficialismo, de los legisladores o funcionarios del PSV. ¿Por qué te sorprende la presencia de esta delegación de parlamentarios españoles? No, me sorprende por la valentía, en primer lugar, de esos parlamentarios, por la capacidad, la entrega de seguir apoyando la democratización de Venezuela y seguir inclusive viajando a Venezuela
lo cual supone un peligro por los riesgos que corren frente a un régimen criminal que detenta y usurpa el poder. En ese sentido me sorprende, pero también lo apoyo y los elogio fuertemente. Héctor, quiero hablar de tu columna, que titulaste De Bolivia a Venezuela, usurpación y cohabitación. Y haces una comparación entre lo que ha sucedido en Bolivia, o está sucediendo, mejor dicho, con un gobierno de transición. Pero tomas distancia, porque al final no sabemos qué va a pasar con Bolivia, si lo logra o no, es la gran pregunta. Pero vas al año que ya lleva Guaidó, digamos, en este gobierno interino, que se planteó unos puntos a seguir, pero dices que nunca como antes estuvo más distante la democratización, la nueva democratización de Venezuela, la vuelta a la democracia. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué tan lejos lo ves? Sabes que te escucho con ruido en la comunicación, pero más o menos vos me decís si voy en buena dirección o en mala dirección, si entendí o no entendí. Yo creo que sí, desde la juramentación de Juan Guaidó ha habido una secuencia, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, en esa particular secuencia, no en cualquiera, y eso aparentemente está siendo alterado. No sabemos muy bien cuál es la secuencia, pero entendemos que esa ya no es, en función de este proyecto de reorganización del Consejo Nacional Electoral, que incluye al partido oficialista, al partido de Maduro, al partido responsable del fraude electoral de 2018, de mayo de 2018, pero también responsable de muchos otros fraudes electorales. Y en ese caso es un escenario incierto. Todo esto origina aparentemente en las negociaciones y conversaciones de Oslo y de Barbados, que continúan siendo secretas. No ha habido últimamente reuniones, pero los resultados de esas conversaciones continúan siendo secretos, solo es inferencia en función de ciertos anuncios parciales, y entonces la comunidad internacional está confundida y tiene que espera los fundamentales apoyos internacionales de Juan Guaidó y su interinato. Claro. Espera una aclaración y una rectificación también, porque si estas elecciones no son organizadas, proyectadas elecciones, no son organizadas por otro Consejo Nacional Electoral y por otro régimen electoral, que de eso no se dice nada, bueno, entonces volverán a ser fraudulentas, claro, con toda probabilidad. Cuando he preguntado, por ejemplo, en relación a esta comisión para nombrar miembros al Consejo Nacional Electoral, me dicen que si no se nombran, lo va a hacer la constituyente, la Asamblea Ilegal Constituyente. Pero una cosa es que los nombre la Asamblea y otra que lo haga en conjunto con los diputados del chavismo que volvieron a la Asamblea. ¿Qué sentido tiene? ¿Me dices que esto es producto de las negociaciones de Oslo? Es decir, ¿esto fue parte de lo que se acordó en un momento determinado? Eso por un lado es una pregunta importantísima, pero además es un razonamiento falaz, es ante lo inevitable, es como decir, ante lo inevitable, legitimémoslo. Pero esto es como decir, bueno, si eso hubiera sido el razonamiento en 2018, también habrían legitimado la elección fraudulenta que se robó Nicolás Maduro.
cuando supimos que, dada la posición de los partidos políticos de oposición, el verdadero ganador, entre comillas, fue el abstencionismo. Y eso permitió claramente identificar la naturaleza fraudulenta de aquella elección. Bueno, ahora parece que están dispuestos ante otro fraude a legitimarlo. Bueno, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos. Bueno, que lo hagan ellos. Una cosa es que ocurra, porque así es el poder y porque es una dictadura después de todo, y otra cosa es que al ocurrir las fuerzas democráticas corran a socorrer y a legitimar esa decisión fraudulenta. Son dos cosas completamente diferentes. Claro, claro. Es decir, lo legitiman porque lo van a nombrar en conjunto. ¿Qué es lo que señalas? Ahora, exactamente. Una cosa es que lo nombre, como han nombrado cantidad de funcionarios en distintos o diferentes cargos o han tomado decisiones con las cuales la Asamblea no ha estado de acuerdo, y otra que se legitime a través de una elección conjunta. Absolutamente. Ante ese caso, el beneficiario de eso va a ser el régimen. Y ante eso, la comunidad internacional, claro, que apoyó el interinato de Juan Guaidó, que apoyó la secuencia de democratización que hemos conversado, que estaba clara, claro, claro, y que ha desconocido el resultado de aquella elección. Y de ahí que 60 países hayan reconocido a Juan Guaidó y no a Maduro, bueno, eso quedará en la nada. Claro. Y si la Asamblea Nacional se presta a una nueva maniobra fraudulenta. Ahora, Héctor, Guaidó ha dicho que si se nombra un Consejo Nacional Electoral será sí y solo sí para una elección presidencial. Mientras que el oficialismo insiste en que el próximo año habrá elecciones para una nueva Asamblea Nacional. No sé cómo van a arreglar esta diferencia, pero en todo caso, lo que nos importa es cómo una elección presidencial, y ahí entiendo, porque entonces estaríamos alterando lo que fueron las premisas de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es decir, vamos a elecciones sin haber tenido el gobierno de transición o sin el cese de la usurpación. Aparentemente sí, ese es el caso, y además que no se trata tan solo de cambiar la composición de las personas que ocupan el Consejo Nacional Electoral. El régimen electoral venezolano en su conjunto está diseñado para que gane el oficialismo, para que gane el chavismo. Agréguese a los nombres la conformación de los distritos, de los mapas distritales electorales, el padrón electoral, quién está registrado y quién no. Agréguese la cantidad de inhabilitados que hay. Agréguese una cuestión que el gobierno de Juan Guaidó ni siquiera menciona: el voto en el exterior de los venezolanos. En toda democracia, sus ciudadanos votan si residen en el exterior. En Venezuela estamos en 4,5 millones de venezolanos que residen en el exterior. Indudablemente que esos votos no serán para Maduro bajo ninguna circunstancia. Bueno, la elección democrática supone la inclusión de esos ciudadanos, pero la Asamblea Nacional en este proyecto de nuevo Consejo Nacional Electoral no habla del régimen, no habla de esos elementos que son indispensables a la democratización y a una elección transparente, y que además no lo favorecerían a Maduro. Entonces se está prestando un juego opaco, y que puede terminar muy bien en legitimar de nuevo la dictadura. Claro, pero ¿por qué? Es decir, ¿cuáles serían las razones para haber llegado a este punto? ¿Por qué? Y aquí quiero usar el término que tú usas en tu columna de cohabitación. Es decir, ¿por qué cohabitar entonces con el régimen? ¿Por qué este cambio o este giro, si no pudimos, nos unimos? Tal vez ese sea el razonamiento.
La red de democratización de Venezuela nunca estuvo más cerca que en este periodo, desde el desconocimiento de aquella elección, la juramentación de Guaidó, el reconocimiento de 60 países. Nunca hubo una coalición internacional tan firme en apoyo a la democracia en Venezuela. Todo eso muy bien puede echarse por la borda con esta cohabitación, precisamente. Como no podemos desalojar a Maduro del poder, vivamos con él. Y las razones no las sé, las razones corresponde a ellos que expliquen eso. Porque tanto en Venezuela, tanto en los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela como la comunidad internacional que todos estos años ha seguido este proceso y ha apoyado la democratización del país, exige una respuesta, merece una respuesta. Ahora, la pregunta, y salimos un poco de Venezuela porque igual no tenemos la respuesta, son preguntas que quedan en el aire y que la gente quiere saber qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo. Pero la pregunta en relación a Bolivia, ¿lo logrará Bolivia, Héctor? Bueno, debo decir que algunas decisiones de este gobierno de transición o gobierno interino, que se lo llama de diferentes maneras, creo que han dado esperanza. Están hablando finalmente de que la nueva elección va a ocurrir de 90 a 120 días de hoy, lo cual es positivo, es un plazo lógico. Han comenzado a reorganizar el Tribunal Electoral, han nombrado ya algunos nuevos vocales y en su mayoría son personas de capacidad técnica, idoneidad y probada honestidad en su materia, que es la administración electoral. Eso da esperanza. Y por el otro lado, han dejado de hablar de temas que son divisorios, han dejado de hablar de la Biblia, han dejado de hablar de la Constitución. No le corresponde a este interinato modificar en una coma la Constitución que Bolivia tiene hoy. Y por el otro lado han logrado un acuerdo con una buena parte del MAS, el partido de Evo Morales, para transitar en conjunto este camino, lo cual es muy importante. Y entonces yo creo que soy optimista, así como la semana pasada yo te decía, en el martes pasado te decía que estaba un poco confundido en cuanto a la orientación de este gobierno de Yanine Áñez, y ahora tengo más optimismo, verdaderamente. Y en relación a Colombia, Héctor, lo comentamos, ya se produjo la primera convocatoria a paro nacional. Se ha hecho una nueva convocatoria el día de hoy para mañana, para un nuevo segundo día de paro nacional. Han habido fuertes enfrentamientos, por decirlo de alguna manera, marchas, protestas, vandalismo sobre todo. Hay una situación complicada, hay una situación delicada. Hay una mesa abierta de negociaciones donde el comité del paro se ha levantado en el día de hoy porque simplemente pide no sentarse a la mesa con organismos de control como la Contraloría o la Procuraduría, sino tener un contacto directo con el presidente. Y ha dejado un pliego con 13 peticiones que, pareciera un programa de gobierno. Sí, y además de peticiones sobre las cuales hacen responsable a un gobierno que lleva 1 año y medio en el poder. Hay demandas que son legítimas, hay reivindicaciones postergadas que son legítimas también, pero que son muy antiguas y que tienen que ver con cuestiones estructurales e históricas de la sociedad, la política y la economía colombianas, y que nada puede un gobierno de 1 año y medio resolver todas esas cuestiones por su cuenta, y mucho menos en 1 año y medio. Esto es lo que yo creo que el gobierno debe dejar en claro. Yo creo que debe avanzar con más decisión en esta mesa de negociación y de diálogo, teniendo en cuenta que hay muchos sectores que
están en otra cosa, y eso también es verdad. Hay otros sectores, hay estudiantes, hay pensionados, hay movimientos sociales rurales. Todas las demandas son legítimas, pero no se pueden satisfacer todas al mismo tiempo, en ninguna época ni lugar. Pero el gobierno tiene que recuperar control de la situación, y yo creo que avanzando en dirección al diálogo con actores legítimos, ¿no? Con actores que además tienen peticiones razonables. Colombia no podrá resolver sus problemas de antaño en 1 año y medio. Esos son problemas de vuelta, son cuestiones estructurales que demoran generaciones en resolverse. Entonces, esta negociación, esta conversación también tiene que ser realista, en beneficio de todos, porque es muy fácil exacerbar las expectativas y sacar a la gente a la calle, pero también los líderes son líderes si tienen responsabilidad a la hora de dejar en claro qué se puede satisfacer y qué no. Y ellos saben, esos líderes sociales saben qué cosas se pueden satisfacer y qué cosas son responsabilidad de este gobierno satisfacer y qué otras cosas son responsabilidad de toda la clase política colombiana, la de ahora y la de antes y la de mañana. Héctor, y no quiero despedirte sin preguntarte por Uruguay, donde pareciera, por poca diferencia, pero que la calle Pou ha ganado esta contienda electoral. Sí, efectivamente, los votos observados no alcanzan, si se reproduce la distribución similar de los votos observados a la del padrón total, la calle Pou será presidente, y probablemente esto sea anunciado mañana o el jueves, oficialmente por la Corte. Y enhorabuena por la alternancia en el poder, y enhorabuena por la democracia en Venezuela también, y Dania, porque esta coalición, porque ha terminado siendo una coalición en apoyo de la calle Pou, que incluye al Partido Colorado, incluye independientes. Bueno, consistentemente ha manifestado su disgusto con la cercanía del gobierno de Tabaré Vázquez con Maduro y con la dictadura venezolana, y ha expresado claramente su determinación a cambiar la política exterior de Uruguay, y enhorabuena, se sumará un apoyo más a la causa democrática de Venezuela. Así es, se suma Bolivia y Uruguay. Digamos, son dos nuevos votos, además, que entran en la OEA ante cualquier decisión. Héctor, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Idania. Hasta siempre. Buena tarde.